Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu misericordia, por tu bondad en nuestras vidas. Gracias porque tus misericordias son nuevas, Señor, en nosotros cada día. Te pedimos por este tiempo, por este estudio, que sea para tu gloria, Señor, que seas tú obrando en este tiempo, que no sea palabra de hombres, no sea vanagloria, sino todo para la edificación del cuerpo de tu iglesia, Señor. Te agradecemos este tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues bienvenidos. Hay bastante lugar donde sentarse, así que siéntanse cómodos. Puse el café, en un ratito va a estar. Se terminó un poquito el que es de grano, o sea, sí lo puse y va a salir, pero por si lo sienten un poco ralo, igual ahí puse más café del instantáneo por si quieren echarle. Ahí lo prueban, ahí me dicen. También David, el que es el que me ayuda con el café, pues amaneció enfermo, entonces por unos o por otros motivos, varios no pudieron venir y unos vienen en camino, ya me avisaron que vienen un poco tarde, así que vamos a continuar. Bien, pues si recuerdan, habíamos estado hablando de tácticas hace 2 clases. Las clases pasadas trataron del catolicismo un poco. Vimos qué es el catolicismo, por qué no somos católicos y qué dice la Biblia sobre ciertas cuestiones. Todavía podríamos meternos más a profundidad, pero con eso fue apenas suficiente para ver el overview del catolicismo. Estas clases, que son las de tácticas, están basadas en el libro de Greg Koukl, que así se llama, Tácticas, así lo pueden encontrar. No es una repetición de lo que ya hablamos de tácticas, sino estamos continuando con el estudio del libro. De hecho, si ustedes lo compran, van a notar o van a poder repasar muchas cosas de las que hemos estado viendo. Y también pues están los videos que he estado subiendo, algunos, no todos, sobre el tema de tácticas. Entonces, en tácticas hablábamos que como cristianos a veces tenemos esa idea que nosotros somos los que tenemos que dar todas las respuestas a las preguntas que nos hacen, ¿no? ¿Por qué existe Dios? ¿Por qué existe el mal? ¿Había dinosaurios en el arca? O sea, todas esas cuestiones que a veces, y no solo a ustedes, sino a sus hijos, cuando vayan a la prepa, desde secundaria de hecho, hasta universidad, van a ser bombardeados de manera directa o indirecta con preguntas que van a chocar con su psique, o sea, con lo que ellos ya creen, y ellos van a tener que tomar una decisión entre varias. Una es hacer como que no escuchan esas preguntas que son difíciles y que sí les causan en ellos una lucha cognitiva entre, wow, sí es cierto lo que dice el maestro. ¿Y cómo no va a ser cierto lo que dice el maestro si él es el maestro? No, él es el que da la clase. Él es el que me está dando la clase de biología. Él es el que me está dando la clase de historia. Y en las falacias lógicas que les platicaba en las primeras clases, una falacia es un argumento que se levanta como verdad, pero que no lo es. Y hay varias falacias lógicas. Y una falacia es la falacia de autoridad. Es decir, porque él es el maestro, todo lo que él dice es correcto, ¿no? Y eso sería falso, ¿no? Otra cosa sería decir que todo lo que él dice es mentira, lo cual también no sería verdad. Entonces, en este sentido, la trampa del profesor que vamos a ver en este estudio de tácticas o con la que vamos a continuar es una de las tácticas que vimos en el libro y es la de la carga de la prueba, ¿sí? El que tiene la carga de la prueba, el que hace la afirmación sobre un asunto, tiene la carga de la prueba de sustentar ese argumento, ¿sí? Por eso platicábamos en las primeras clases que como cristianos, cuando nos acercamos a verdades de la fe, no queremos directamente hacer afirmaciones al no creyente, sino preguntas, ¿recuerdan? En vez de afirmar o contraargumentar, lo mejor que pudiéramos hacer es preguntar, ¿sí? Lo vimos con varios ejemplos, como Jesús cuando los fariseos se acercaban y les decían, ¿debemos pagar o no pagar tributo al César? Bueno, Jesús les hubiera podido decir sí o no, pero ¿qué hizo Jesús? Tráiganme esa moneda. ¿De quién es la moneda, no? Y dejó que ellos mismos respondieran a los cuestionamientos y que ellos solos se enredaran con sus propios argumentos falaces, ¿sí? Y que ya les comentaba que es un argumento falaz. Es un argumento que no se sustenta. Es como un techo sin paredes, ¿sí? Lo que queremos hacer con tácticas es quitarle las paredes al argumento del no creyente para que se dé cuenta que su techo no tiene paredes. Imagínense un cuarto sin paredes, solamente con el techo, no se sostiene, no puede sostenerse. Entonces, eso queremos hacer con tácticas. Si ya se olvidaron de lo primero que vimos o si no estuvieron en algunas de esas clases, les recomiendo que vean la introducción al tema de tácticas donde ahondamos un poco más en esto. Entonces, la trampa del profesor. Creo que no tiene el láser, pero bueno. Dice, cuando le pides, ay, se movió, ahí está, gracias.
La trampa del profesor. Cuando le pides al incrédulo que demuestre su postura, lo primero que va a intentar es hacer voltear la tortilla. Y vamos a ver de qué se trata esto, de qué estamos hablando. Porque la trampa del profesor es hacer preguntas como del tipo, así que tú eres uno de esos creyentes que creen que el mundo fue creado en 6 días, ¿sí? Y aquí está. Nada más regresarme a donde tenía mis apuntes. Ya. Les decía ahorita que la carga de la prueba es nosotros asumir una responsabilidad de responder un cuestionamiento. Muchas veces asumimos la carga de la prueba sin necesidad de, aceptamos cargas que no deberíamos llevar, ¿sí? Yo no tengo por qué probar que la Biblia demuestra la existencia de los dinosaurios, ¿no? Sería aceptar la carga de la prueba. Lo que queremos hacer con tácticas es invertir la carga de la prueba, que no es un truco para eludir una pregunta, ¿sí? Cuando expresamos nuestras opiniones, vamos a responder por ellas como cualquier otra persona. Lo que quiero decir, dice Greg, es que nosotros tenemos una responsabilidad, ¿sí? Pero lo mismo sucede con nuestros interlocutores. O sea, no pensemos que somos los únicos que tenemos que responder cuestionamientos. Ellos también tienen que responder, ¿sí? Dice en uno de estos ejemplos que vimos la clase pasada, dice el estudiante, de acuerdo, es un punto de vista interesante, pero ¿cuál es su argumento? Y aquí el estudiante le tira una táctica que vimos, que es la táctica Colombo, que es la pregunta, ¿cómo has llegado a esta conclusión? ¿Sí recuerdan? Es, ok, interesante, Dios no existe, ¿cómo es que has llegado a esa conclusión? ¿Sí? El ateo hace una afirmación, cualquiera que ésta sea, ¿sí? Lo interesante de tácticas es que no necesitamos ser expertos en un tema para tomar el control de la situación. Yo no necesito ser experto en física, pues hay tantos temas que podemos hablar, pero cuando el no creyente nos pregunta o nos afirma más bien, porque realmente son afirmaciones, Dios no existe. Bueno, la pregunta es, ¿cómo ha llegado a esa conclusión? ¿Por qué debería tomar en serio lo que usted me dice? Puede tomar un momento y deme alguno de sus razones por lo cual Dios no existe, ¿sí? Dice Greg que hay algunas excepciones a la regla de la carga de la prueba y por lo general son muy evidentes. No estamos obligados, por ejemplo, a demostrar nuestra existencia, ¿sí? O sea, hay verdades que son autoevidentes. Demuéstrame que existes. El hecho de que de hecho, los filósofos llegaron a este entendimiento. Esa frase de pienso, luego existo, es un razonamiento que se sigue. O sea, si yo mismo estoy pensando y me estoy cuestionando, es porque existo. No habría manera de que yo llegara a ese pensamiento si no existiera yo a priori. Entonces, necesito existir para cuestionarme. Hay afirmaciones que son obvias. Por ejemplo, podemos negar que existen los círculos cuadrados, ¿verdad? Porque por definición, pues un cuadrado tiene 4 lados, ¿sí? Espérenme un segundo porque se me perdió el slide. Ya, aquí está. Okay. Nos quedamos en invertir la carga de la prueba. Bien. Entonces, a no ser que tengamos buenas razones, por ejemplo, para negar nuestra propia existencia, tendríamos entonces que demostrarla. Hay verdades autoevidentes. Por ejemplo, yo platicaba con unos católicos, que puedo decir, mis vecinos, mi esposa los invitó a tomar un café, total, todo se tornó, porque ellos son católicos, ni siquiera diría de hueso colorado, para mí ellos son católicos más informados que lo que conocemos como de hueso colorado, lo que se dice, ¿no? Gente que sí podría discutir por su catolicismo, pero que ni lo conoce, ni le interesa realmente. Pero estos católicos con los que platiqué de verdad sí estaban muy preparados, honestamente. Sabían de muchos temas, conocían de la Biblia. Entonces él me pedía que le demostrara por la Biblia que solo la Biblia es palabra de Dios. ¿Hay algún versículo, hermanos, que diga literalmente que la Biblia, solamente la Biblia es la palabra de Dios? No lo hay. Y entonces, en vez de aceptar la carga de la prueba, yo me adelanté y no traté de defender algo que no iba a poder defender bajo los términos que le estaba dando. Le dije, no, no hay ningún versículo, pero la Biblia es palabra de Dios porque es una verdad autoevidente. Porque estaríamos hablando de un tema diferente si tú me dices que la Biblia no es palabra de Dios. Creo que ya fue Oscar, ¿eh? Sí, gracias. Sí, de hecho se me desapareció. Sí, gracias. Entonces, a no ser que tengamos buenas razones para tener que probar un punto, hay verdades autoevidentes. Y esta es como nuestra existencia es una verdad autoevidente, como les decía, ¿sí? Y este principio nos mantiene vivos cada día. No necesito defender que yo existo porque tengo que comer, tengo que tomar agua. Entonces, hay verdades autoevidentes que no necesitan ser demostradas. El mero hecho, por ejemplo,
de que sea posible equivocarnos sobre algo parece evidente cuando nos dicen que, puesto que la Biblia fue escrita por hombres, entonces tiene errores, ¿no? Si la Biblia fue escrita por hombres, bienvenida hermana, pásale. Si la Biblia fue escrita por hombres, por lo tanto, tiene errores. Pero esa regla no se sigue, porque el hecho de que sea posible que nos equivoquemos no significa que siempre lo hagamos, ¿verdad? Incluso hay libros de matemáticas, hay libros de filosofía, hay libros de literatura, de ciencia, que también fueron escritos por hombres. Si yo basara ese argumento o le diera el mismo peso a ese argumento, entonces diría que todos los libros tienen errores, lo cual no es verdad. Y entonces ya vamos de lleno a la trampa del profesor que llama Greg en el libro de tácticas. Dice Greg que a algunos profesores les encanta lanzar críticas fáciles contra el cristianismo, ya sea con comentarios como este. La Biblia no es más que un montón de fábulas, aunque el tema de la clase no tenga nada que ver con cuestiones religiosas. Adelante, tomen asiento. Aunque el tema no tenga nada que ver, yo lo viví, probablemente algunos de ustedes, que solo el hecho de estar dando una clase les da esa autoridad, ese poder de poder explayarse en el pensamiento que ellos tienen, independientemente de la materia, ¿sí? Pero en especial, yo recuerdo mucho un profesor que nos daba la clase de lógica y él mismo nos daba la clase de ética y valores. Paradójicamente, siempre sacaba a Dios y su punto era que Dios no existía. Y también recuerdo que daba argumentos como este. La Biblia no es más que un montón de fábulas. Bien. A veces algunos creyentes bien intencionados aceptan el reto y se enzarzan en un debate de tú a tú con el profesor. Adelante, hermano. Hoy no hubo niños, entonces, muchas gracias. Puede tomar asiento. Entonces, yo no era creyente en aquel tiempo en la preparatoria. Probablemente hubiera caído en esto que menciona Greg, de enzarzarme en un debate con el profesor, sin importarme tal vez ni siquiera realmente lo que está diciendo, simplemente por el hecho de que él está argumentando o contraargumentando diciendo la Biblia tiene errores. Dice Greg, muchos creyentes bien intencionados aceptan este reto. No cometas ese error, dice Greg. Es una respuesta noble, pero poco sabia. Este acercamiento rara vez funciona porque viola una regla fundamental del debate. Y vean la primera regla que nos va a dar Greg. Nunca dirijas un ataque frontal contra una fuerza superior atrincherada. ¿Y en qué sentido se refiere que es una fuerza superior atrincherada? Es un profesor que está en su aula, en su materia, en el subject que él enseña, él está seguro ahí. Y él te va a quitar el micrófono en el momento que él quiera. ¿Por qué? Porque él tiene el control de la clase. ¿Sí? Digo, ya pasamos el tema del catolicismo, pero hay un ejemplo que me gusta, lo relaciono bastante a esta treta del profesor, y es los debates que tiene un sacerdote que se llama Luis Toro. Lo que hace este señor no son debates. Trae gente solamente de la Iglesia Católica, tiene un micrófono, un solo micrófono, no hay tiempos, no hay preguntas, él quita y mueve el micrófono cuando él quiere, cuando el otro va a responder lo quita. Entonces, si ustedes ven, mucha gente piensa que esos son debates. Eso no es un debate. Bueno, eso mismo sucede o puede suceder en la clase de un aula con un profesor. ¿Por qué? Porque él está en su status quo, él está en su hábitat, digámoslo así, él está trincherado. Él sabe que te puede callar en el momento que él quiera. Dice Greg, nunca dirijas un ataque frontal contra una fuerza superior. Este tipo de diálogos parecen regidos por una ley no escrita de la naturaleza. Gana el que tiene el micrófono, que es lo que les decía ahorita, ¿no? Gana el que tiene el micrófono. El que puede controlar el debate sin dejar hablar al otro. ¿Sí? El profesor tiene siempre la ventaja estratégica y él lo sabe. No es inteligente enzarzarte en una lucha de poder cuando sabes que estás en inferioridad de condiciones. Entonces, pero eso no significa que no podamos hacer nada. Ahorita nos va a decir Greg cuál es la táctica que vamos a usar, ¿sí? Porque imagínense, o sea, yo no puedo, yo no podría, ya se pusieron románticos, yo no podría ponerme a discutir, por ejemplo, con un hermano que es albañil y yo no sé, yo no soy un experto de albañilería, ¿verdad? Sería muy tonto de mi parte querer corregirlo en algo que es su expertise. O ponerme a discutir con el médico de algo que yo podría sugerirle, ¿verdad? O podría preguntarle. Pero un ataque frontal con alguien que está en su tema especializado, no solo me vería como arrogante, sino como un ignorante. ¿Sí me entienden? No puedo dirigir directamente o contradecir directamente a alguien que está en su expertise. Entonces, a mí me gustaría poder tener jóvenes aquí para poder decirles esto, para que puedan saber
lo que vamos a ver ahorita, cómo es que se responde a ese tipo de cuestionamientos o qué se hace en ese tipo de situaciones cuando alguien trata de ridiculizar tu fe delante de otros creyentes. ¿Sí? Para empezar, dice Greg, puedes preguntarle, profesor, ¿podría usted darnos un poco más de detalle de lo que quiere decir? Vean que es la táctica Colombo 2. ¿A qué se refiere usted cuando dice que la Biblia está llena de fábulas? ¿De qué fábulas está usted hablando? Son algunas preguntas que podríamos hacer. ¿Usted cree que no hay nada en los documentos bíblicos que tenga valor histórico? Es decir, ¿todo en la Biblia es fábulas? ¿Piensa que todo el texto en realidad es una invención fantástica? ¿Cuál es su posición? ¿No? Observa, dice Greg, que todas estas son variantes creativas de nuestra primer pregunta. ¿Qué quiere decir usted exactamente? ¿Sí? Esa es la pregunta clave que debemos tener como creyentes antes de contraargumentar, preguntar, ¿qué quieres decir exactamente cuando dices que la Biblia tiene errores? ¿O qué quieres decir exactamente cuando dices que la Biblia tiene fábulas? Deja que el profesor se explique. Como buen estudiante, escucha cuidadosamente su respuesta. Vean que estas tácticas no se llaman tácticas porque son para engañar. No es que estoy haciéndole preguntas nomás para ganar tiempo, porque no, yo realmente quiero escuchar lo que él tiene que decir y quiero, en base a lo que él me está diciendo, saber cómo poder dar una mejor respuesta. Toma notas, haz preguntas clarificadoras si esto es necesario. Si el profesor titubea, los otros estudiantes se darán cuenta. Y déjenme decirles, hermanos, que la mayoría de los no creyentes no se han cuestionado su fe. Ellos no se han cuestionado realmente ni siquiera la pregunta que están haciendo. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a que el no creyente sea el que responda. Realmente muchos de ellos no han cuestionado su propia existencia. No se han cuestionado realmente verdades básicas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? Solo han escuchado respuestas o preguntas automatizadas que se han escrito en libros muy interesantes de ateos, pero que realmente son un techo sin paredes, como platicábamos al inicio. ¿Sí? Si el profesor titubea, los otros estudiantes se darán cuenta. Si le cuesta aclarar sus ideas, se hará evidente que no las ha pensado con detenimiento. Cuando creas que has entendido claramente su punto de vista, levanta la mano de nuevo y pregúntale cómo es que llegó a esas conclusiones. ¿Sí? Ya que preguntamos por qué cree lo que cree, por qué cree que la Biblia tiene errores, bueno, es que habla de manera, no puede ser que un dragón que va a salir y que